Allá cuando hace 90 años le dijeron a los campesinos que se tenían que ir de las haciendas, que no tenían tierra, el movimiento campesino, con Erasmo Valencia a la cabeza, forjaron la lucha para empezar en este país la historia de la reforma agraria. Y encontrarnos aquí hoy es muy significativo, porque se unen dos cosas, ministra, que parecían opuestas, pero no lo son: la conservación, la protección de la naturaleza y la reforma agraria. Y nos hicieron creer durante muchos años que eran cosas opuestas y pusieron a los gobiernos a pelear a los campesinos como si fueran los campesinos los destructores de la naturaleza. Hoy creo que podemos cerrar en este acto, que es muy simbólico, esa dicotomía, y podemos forjar la posibilidad de entender que poder reformar la inequitativa estructura de la tierra en Colombia es fundamental para proteger las riquezas naturales. Porque mientras las tierras altamente concentradas, acumuladas, de uso ineficiente, están sin campesinos, nuestros campesinos siguen produciendo alimentos en las laderas y en el borde de la frontera agropecuaria. Y lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos venido haciendo, es hacer un pacto que nos permita redistribuir la tierra al interior de la frontera agropecuaria y estabilizar los territorios campesinos para frenar la expansión de la frontera, para consolidar la apuesta de la economía campesina que protege los suelos, que protege el agua, que protege la biodiversidad. Y eso acá en la delimitación del páramo tiene un tema puntual. Cuando la coordinadora campesina interpuso la tutela, Colombia no había asumido la Declaración de los Derechos del Campesinado, se negaba a reconocerla. Y la tutela que ordena la redelimitación de este páramo invoca la protección de los derechos del campesinado y su reconocimiento en la dimensión ambiental. Una circular de la Procuraduría del año 2018 convocó al entonces Gobierno Nacional a implementar el necesario reconocimiento de los derechos del campesino, y la juez que ordenó la delimitación de este páramo así lo hizo saber. Y llegó con ello la 1930 y nos dijo la ley 1930 que es que en el páramo esa lógica de sacar al campesino no era, que se reconocían actividades de bajo impacto, eso estamos construyéndolo, pero reconoció e impuso un deber institucional que aún estamos cumpliendo, de ordenar el territorio de los páramos, de proteger el territorio de los páramos. Y llegó este gobierno. Y este gobierno, y yo quiero ponerlo de presente, avanzó de manera significativa y sustancial. El acto legislativo por medio del cual se reconocen a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional, entre otras cosas, reconoce el derecho a la territorialidad campesina y reconoce la dimensión ambiental del campesinado. Y eso no es de menor monta. Eso significa que el rezago, que la discriminación, que la brecha histórica construida en el ordenamiento jurídico en contra del campesinado empezaba a subsanarse, empezaba a corregirse. Y con el acto legislativo del campesinado empezó una transformación institucional. Empezó la reconducción de la política pública del sector agropecuario y, permítame, ministra, decir que también del sector ambiente. Y nos permitió sentarnos a dialogar sobre cosas tan importantes como las zonas de reserva campesina. Y se declaró en el año 2023 la zona de reserva campesina del Sumapaz, de la localidad 20 del Sumapaz, pese a que la había negado el gobierno anterior, argumentando que no podía haber zona de reserva campesina en páramos. Pero este gobierno revoca la decisión a partir del reconocimiento que tiene el campesinado en un área de especial importancia ambiental, un ecosistema frágil, importante, pero que se ha construido y consolidado de la mano con el campesinado. Y así como reconocimos esa zona de reserva campesina, en un trabajo mancomunado y sin antecedentes, suscribimos el decreto que permite la declaratoria de las zonas de reserva campesina en zonas de reserva forestal de ley segunda. Esto es
un gobierno que ha reconocido que el campesinado es un sujeto que contribuye a la conservación ambiental. Es un sujeto que en una dimensión ambiental nos permite transitar hacia la vida. Y lo decían los compañeros de Choachí, el tema de los suelos. La principal presión de nuestro páramo en el oriente de Cundinamarca es la urbanización, es la construcción irregular que se viene permitiendo con la presión de la expansión de la gran ciudad. Esos condominios campestres que vienen creciendo hacia el páramo, esos acueductos que eran antes distritos de riego usados como acueductos veredales, el uso de nuestras vías no para sacar productos agropecuarios, sino para poder urbanizar el territorio, afecta al páramo en el oriente de Cundinamarca y la corporación es conocedora de eso. Y mientras tanto, del otro lado de nuestro páramo, nuestros campesinos producen y siguen produciendo. Y cada vez, diría yo, siento el compromiso de este campesinado organizado, producen mejor. Son conscientes de la situación ambiental y ahí entonces tenemos un deber desde el sector agricultura y es pensarnos el desarrollo rural en sintonía con la agricultura campesina en un ecosistema como el páramo. ¿Pueden nuestros campesinos permanecer en el páramo? Y creo que la decisión de este gobierno es un sí absoluto y que no tiene lugar a duda. Deben permanecer en el páramo. Deben permanecer con un acompañamiento permanente del gobierno nacional, departamental y municipal, con bienes y servicios públicos, con innovación y desarrollo tecnológico, con asistencia técnica y con crédito para poder hacer procesos de reconversión de nuestras actividades, porque de lo que he escuchado hoy creo que también tenemos un acuerdo y es que tenemos que mejorar nuestras prácticas, que nuestra economía campesina sea más eficiente y más sostenible para que podamos permanecer en el páramo y cuidarlo. Y eso tiene que ver con lo que nos han pedido acá, el saneamiento predial. Y ahí quiero hacer un punto hacia atrás. Aquí había venido la Agencia Nacional de Tierras y no me permite mentir aquí la procuradora a cabeza del Ministerio Público en esta reunión, a decirnos que no se podía titular en los páramos. Y lo discutimos durante años. Hoy ustedes tienen la decisión del gobierno de avanzar en la titulación al interior de los páramos. ¿Haciendo qué? Asumiendo el compromiso del adjudicatario de conservar, de en donde tengamos que hacerlo, regenerar el páramo, de donde tengamos que cambiar actividades, cambiarlas. Es un campesino que se asegura en su territorio y que asegura que va a cuidar el territorio con un Estado comprometido con su permanencia, con su dignidad y con su nivel de vida. Y para eso tenemos que transitar en apuestas de la transformación que ha propuesto este gobierno y el señor presidente. Para transitar a una economía descarbonizada, para la transición energética, lo ha dicho este gobierno con claridad, el sector agricultura debe estar al frente de la economía nacional. Y esa economía nacional reconstruida de la agricultura campesina, familiar y comunitaria que han querido desaparecer. Y reconstruida con ellos en sus territorios, pero una economía agropecuaria de cara a la crisis climática. Una economía agropecuaria, una agricultura campesina que cada vez use de manera más eficiente el agua, porque cada vez hay menos. Que use de manera más eficiente el suelo, porque cada vez hay menos. Que cuida y restaura los bosques, que protege nuestro páramo. Y para eso nosotros hemos impulsado la Política Nacional de Agroecología. Una política que nos permite decir que podemos producir frente a una nueva situación, con bioinsumos, con asistencia técnica, con una innovación tecnológica que nos permita en efecto transitar, no dividiendo la línea de arriba del páramo y la línea de abajo del páramo, construyéndonos como territorio. Ojalá pudiéramos conservar y restaurar dentro de la frontera agropecuaria. Ojalá recuperáramos los bosques que hemos venido perdiendo incluso dentro de la frontera agropecuaria. Y para eso es fundamental una juventud
convencida y preparada para permanecer en el territorio. Pero la juventud no va a permanecer en el territorio si no tiene las garantías para permanecer en el territorio, si no ve en la actividad agropecuaria, en el campo, en la actividad de conservación y restauración una opción de vida. Y creo que ahí el gran trabajo es ordenarnos, construir nuestras alternativas y generar un nivel de vida digno que haga que no solo los jóvenes permanezcan, sino que los que se fueron regresen al territorio. Y ahí tenemos un reto inmenso. El primero es la organización del campesinado para poder empujar y fortalecer. El Ministerio de Agricultura ha venido promoviendo la reconstrucción de los comités de reforma agraria. Comités de reforma agraria en municipios y departamentos que nos permitan concertar la política agropecuaria y de desarrollo rural. ¿Y qué es la concertación? La concertación es ahí en el territorio poder tomar decisiones sobre los instrumentos de la política. Para eso y en este territorio las zonas de reserva campesina juegan un papel fundamental, como lo juegan las territorialidades campesinas agroalimentarias. Esas territorialidades campesinas, en coordinación con los comités de reforma agraria, con los planes de desarrollo y los comités de impulso, son la instancia donde nosotros podemos promover durante estos 2 años, pero ojalá durante el futuro del desarrollo agropecuario del país, la reforma agraria y la política de conservación ambiental. ¿Por qué? Porque es en el Comité de Reforma Agraria donde ustedes le pueden decir al gobierno nacional: necesitamos vías terciarias, pero ¿por cuál empezamos? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuál es la vía terciaria más importante, salgo de acá con una lista de 300 vías terciarias. Pero si los comités de reforma agraria priorizaran la intervención de los caminos comunales que adelanta el Ministerio de Transporte, seguramente podríamos tener una mejor gestión. Si yo les preguntara cuántos proyectos productivos necesita cada uno de sus municipios, seguro salgo de acá con una larga lista: cacao, café, plátano, trilladora de café. Entre que me bajé del carro y llegué a la puerta, recibí al menos 5 propuestas de proyectos productivos. Y claro que necesitamos los proyectos productivos, pero necesitamos ordenar la producción en el territorio. Si vamos a producir café, ¿cuánto café? ¿Nos asociamos? ¿Tenemos una trilladora para cada familia o podemos hacer una cooperativa de café? ¿Vamos a reforestar? ¿Vamos a restaurar el páramo? ¿Lo hacemos solos o lo hacemos de manera asociativa? Necesitamos pensarnos el territorio, ordenar la producción, ordenarla alrededor del agua, y en el páramo necesitamos que esa producción sea coherente con la conservación y con la protección del páramo. Por eso creo que es muy importante, ministra Susana, que los cordones de la economía campesina, que esas zonas de reserva campesina que aquí nos están proponiendo como cordón para proteger el páramo, sea una realidad. Que podamos avanzar hacia fortalecer, consolidar esos territorios con un compromiso, que sé que es un compromiso verdadero y que sé que es un compromiso ineludible del campesinado de proteger este páramo. Y para eso nos comprometemos a activar ya la mesa de tierras. Esa que está en el acuerdo que hoy vamos a hacer, la vamos a activar, la vamos a poner desde el sector agricultura a funcionar. Y como lo veníamos diciendo en otros escenarios, vamos a empezar las actividades que nos ordena la ley de páramos, aún sin que hayamos definido la de redelimitación, porque ya podemos empezar a trabajar. ¿Podemos empezar a trabajar los temas de formalización? Sí. ¿Podemos empezar a trabajar los temas de reconversión y transformación productiva? Por supuesto que sí. ¿Podemos empezar a encontrarnos y a gestionar el territorio? Yo creo que es el momento, porque es el momento del cambio. Y trabajaremos con eso hacia una propuesta que quisiéramos consolidar a partir de lo que ustedes nos han dicho hoy acá: el circuito agroalimentario del páramo. Lo que ustedes producen acá, comercializarlo con un sello particular, la economía, la agricultura del páramo, hacia los circuitos de comercialización que tenemos aquí potenciales. No solo los circuitos cortos de comercialización que en el oriente de Cundinamarca se han venido fortaleciendo, sino los circuitos a los grandes mercados, el circuito agroalimentario a Bogotá. Qué importante que los bogotanos entendiéramos profundamente qué significa el páramo de Sumapaz,
Qué importante que los bogotanos le diéramos a lo que se produce en el páramo de manera sostenible y de manera compatible con los objetivos de conservación un valor especial. Qué importante que la ciudadanía en su conjunto entendiera que la vida en la ciudad depende de la conservación del páramo y depende de la reforma agraria. Y para ello entonces el Ministerio de Agricultura junto con el Ministerio de Ambiente empezarán en esta área metropolitana a pensarse este circuito agroalimentario del páramo. Eso sin duda tiene una necesidad y es el fortalecimiento de la organización campesina, el fortalecimiento de la unidad popular. Nosotros necesitamos transitar hacia una producción sostenible, con asociatividad, biodiversa, donde este gobierno pueda resolver, en general, avanzar en resolver la apuesta de servicios sociales básicos que carecen en la ruralidad. Las vías terciarias no son de agricultura, son de los municipios, pero Invías tiene un plan, ¿cierto? Podemos llamar al Ministerio de Transporte a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Podemos llamar a Educación a que revise la reactivación de nuestros institutos técnicos agropecuarios en los lugares del páramo para una educación pertinente, para incorporar temas ambientales a la educación. Podemos llamar a Vivienda a que atienda los temas puntuales de vivienda. Para eso reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria y en los subsistemas de conformidad, como están aquí en el acuerdo, podremos avanzar. Pero nada de eso se puede hacer si no le permitimos al gobierno nacional, si no se le permite al gobierno nacional seguir construyendo su política. Y debemos decir en este espacio que tenemos la voluntad y la decisión, pero también tenemos muchos obstáculos. Al gobierno nacional se le viene impidiendo avanzar en sus reformas. Al gobierno nacional se le vienen cercando las posibilidades para implementarlo. Decía el compañero que estaban expropiando para hacer, para una petrolera, que me perdió Donaldo. Pues aquí nos han querido montar el fantasma de la expropiación para atacar la política de la reforma agraria. Y no hemos expropiado 1 metro cuadrado, 1 hectárea de tierra. Pero sin embargo se nos alude, se nos ataca para poder avanzar en la reforma agraria. Aquí que presentamos la jurisdicción agraria al Congreso de la República y se viene diciendo que con la jurisdicción agraria queremos afectar la propiedad privada. ¿Qué más que tener jueces que resuelvan los conflictos para proteger la propiedad privada? Hoy necesitamos un respaldo a las reformas que el campesinado ha luchado toda la vida y que el gobierno nacional está presentando a consideración. Y necesitamos de su mano. Necesitamos decirle al país que la reforma agraria va. Necesitamos decirle al país que la justicia agraria debe ir. Necesitamos decirle al país que el campesinado está con este gobierno construyendo y transformando la política agropecuaria para poder construir esas bases sólidas. En 2 años lo que podemos hacer es consolidar y fortalecer los cimientos necesarios para seguir avanzando en la reforma agraria, para poder cerrar la frontera agropecuaria, para poder redistribuir, para poder fortalecer nuestros territorios campesinos, y eso solo se hace si la unidad popular y social sale a defender las reformas, sale a defender al gobierno, y si el gobierno, como estamos intentando hacerlo, las 2 ministras que están acá, se pone a disposición del movimiento popular, en este caso del campesinado colombiano. Ha dicho el presidente de la República que el campesinado en Colombia dignifica y significa la identidad nacional, y en efecto así lo es. Reconstruir la historia del campesinado en Colombia y de su historia es construir nuestro futuro. Está puesta esta ruptura en la interpretación entre estos 2 sectores, está puesta mancomunada de ver hacia un solo horizonte la protección y la conservación del páramo, de la naturaleza, pero también de proteger al campesinado, de respaldarlo y acompañarlo. Es la apuesta de la transformación por la vida, es la apuesta, Susana, de la reforma agraria, de la paz con la naturaleza, es de la mano de ustedes por un futuro sostenible, es la revolución por la vida. Muchísimas gracias.